Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase teórica del día de hoy, enfermedad por reflujo gastrointestinal o gastroesofágico, perdón. Eh, ya algunos me conocen, yo soy el doctor Carlos Nureña, docente de lo que es el área de gastroenterología del Hospital 2 de Mayo. Quisiera corroborar, ¿se escucha bien el audio? Sí, doctor. Muy bien, entonces voy a empezar a compartir la presentación. Bien, aquí. Ya está. Muy bien. Damos inicio entonces a lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Primero tenemos que hablar un poquito de anatomía, generalidades, para entender bien de qué se trata esta patología. Para eso debemos saber que el esófago, pues, está en la parte posterior a lo que es la vía respiratoria, lo que es la tráquea. ¿Ya? Inicia, pues, por el esfínter esofágico superior y termina, pues, en lo que es el esfínter esofágico inferior. Podríamos dividir al esófago en tres partes, en el esófago cervical, que es lo que está superior al mediastino, en el esófago torácico, que está entre mediastino y diafragma, una estructura muy importante que vamos a revisar a continuación, y también tenemos pues el esófago abdominal, que es la parte que ingresa ya hacia la cavidad abdominal, pasando pues o traspasando el diafragma. En esta estructura, pues, está lo que nosotros llamamos como esfínter esofágico inferior, donde aquí va a incluir diversas estructuras, ¿ya? Hay que saber, pues, que tanto la cavidad torácica está recubierta, pues, por un tejido que conocemos como pleura. Y a nivel de la cavidad abdominal está recubierta por un tejido al que llamamos peritoneo. Ya el peritoneo parietal en este caso, o visceral, cuando recubre pues algún órgano. Eh, También debemos saber que hay un ligamento freno esofágico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ligamento que me va a fijar el diafragma hacia el esófago. ¿Ya? Endoscópicamente, si nosotros ingresamos pues con un endoscopio, ya que tiene una visión frontal, vamos a ver lo que vemos aquí. Vamos a ver la famosa línea Z. ¿Qué viene a ser la línea Z? Pues el cambio histológico que se puede ver a simple vista de tejido cilíndrico esofágico a tejido pues gastrointestinal, ¿ya? Perdón, a tejido gástrico. Como ven, es muy marcadito, muy bonito, podemos ver ahí la diferencia. También tenemos lo que llamamos nosotros los pliegues gástricos, lo que ya nos podría decir que esto es estómago, ya que el estómago suele tener pliegues, ¿ya? También vamos a tener una zona donde hay mayor presión, que es justo donde hace la presión aquí, como podemos ver, el diafragma. Esa zona es lo que nosotros conocemos como plicatura, ¿ya? Entonces, importante reconocer estas tres estructuras, línea Z, la unión escamocolumnar, la aplicatura y el inicio de los pliegues gástricos. Eh, Cuando hay una disfunción de esto, es lo que nosotros conocemos como una enfermedad por reflujo, siempre y cuando este reflujo cause síntomas. Ya lo vamos a ver a continuación. Por ahora sí me interesa que entendamos pues todas estas estructuras importantes. De dónde empieza el esófago, quiénes forman lo que es el esfínter esofágico inferior, cómo es normalmente pues la unión entre esófago y estómago, tanto a nivel histológico y anatómico. Para hablar un poquito de epidemiología, saber pues que las variaciones de enfermedad por reflujo gastroesofágico varían muchísimo de acuerdo a las regiones, ¿ya?
Se dice que en regiones que tienen menos factores de riesgo, ya sea el tema étnico, sociocultural o económico, tienen menor. En Europa, en Asia suele haber menos sobrepeso, mejor alimentación, no tan industrializada, pues tienen menores casos de enfermedad por reflujo, a diferencia de Estados Unidos o América del Sur, que puede llegar hasta incluso un 23%. Entonces, ya aterrizando el concepto, ¿qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Tenemos que saber que reflujo gastroesofágico es el contenido gástrico que va hacia la luz del esófago. Regresando aquí, normalmente este esfínter siempre está cerrado. Vamos a poner aquí. Esto constantemente está, así como lo vemos aquí, cerrado. ¿En qué momento se abre? Se abre pues solo cuando viene el bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio está pasando por las ondas peristálticas, esto envía señales y esto se apertura. Pasa, inmediatamente se cierra. Hay que saber pues que el estómago nos ayuda en la digestión de alimentos. ¿Qué significa eso? Convertir totalmente líquido su contenido. Para ello, se ayuda con la producción de ácido, de jugos gástricos, ácido clorhídrico, pero también de movimientos. Ya hay unos movimientos peristálticos que van como que, entre comillas, batiendo todo ese contenido para convertirlo a líquido. Esto obviamente va a generar presión. Es por ello que el esfínter es muy importante que siempre esté cerrado para evitar, pues, que haya un reflujo de este contenido. Pero sí hay que saber que hay ocasiones fisiológicas, o sea, normales, en las que puede extravasarse cierta cantidad de contenido hacia el esófago. Es totalmente normal. Esto es un reflujo gastroesofágico. ¿Y cuando este reflujo gastroesofágico se convierte en enfermedad? Cuando nos da o síntomas o complicaciones o ambos. Si me da síntomas o complicaciones, este reflujo ya no es fisiológico y se convierte en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que nos lleva entonces a determinar nuevamente, enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando hay la presencia de reflujo, pero asociado a síntomas o complicaciones que suelen ser lesiones esofágicas. Eh, Esto nos lleva pues a los siguientes o inmediatamente a pensar en lo siguiente. O sea, doctor, yo puedo tener pacientes con lesión esofágica, o sea, una esofagitis y o complicaciones sin síntomas. O sea, yo puedo tener, doctor, que tenga pues mi paciente erosiones, el puntero, porque está, que mi paciente tenga erosiones, pero no síntomas. ¿Y eso sería una enfermedad por reflujo? Claro que sí. Doctor, yo puedo tener también mi paciente que le hago su endoscopía, su esófago está totalmente normal, pero tiene síntomas. Eso también es una enfermedad por reflujo. Si es que hay reflujo gastroesofágico, claro que sí, ¿ya? Entonces, puede ser y o, ¿ya? Entonces, reflujo gastroesofágico o bien con síntomas o bien con lesiones esofágicas o ambos. ¿Cuáles son estos síntomas que presenta el paciente? Pues tenemos los famosos síntomas típicos, pirosis. ¿Qué es pirosis? Pues es una sensación quemante que empieza pues en la boca del estómago y va subiendo. Doctor, yo siento algo que me quema y que sube. Pirosis. Simple. Regurgitación. Doctor, yo a veces estoy caminando, me siento, me acuesto y en eso siento como que hay un contenido ahí en mi boca, como que ha venido del estómago. Ah, ya está, regurgitación. ¿Ya? También podemos tener síntomas atípicos como tos. ¿Qué quiere decir? El reflujo ha subido y como ya dijimos, se metió a la vía respiratoria, me estimula y me genera tos. ¿Puede ocasionar? Claro que sí. Esta misma irritación puede alterar las cuerdas vocales, inflamarlas, generar disfonía. A nivel de los pulmones, este reflujo constantemente puede estar estimulando, pues, las células de defensa y puede haber una hiperestimulación, asma, incluso puede haber dolor torácico. Claro que sí. Ya está. ¿Cómo se da entonces esta enfermedad por reflujo? Como ya más o menos estamos entendiendo, pues hay una presión a nivel del estómago cuando empieza la digestión de alimentos, pero gracias pues al esfínter esofágico inferior, esto está controlado. Y
Para que se dé este control hay una serie de factores defensivos con obviamente los factores agresivos y agravantes. Cuando se rompe este equilibrio es que se empieza a presentar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vamos aquí. Dentro de los factores defensivos tenemos pues barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, la resistencia epitelial esofágica. Dentro de los factores agresivos, la secreción gástrica, el contenido duodenal, que si va a esófago también va a irritar. Y algunos factores agravantes, como alimentos, que van a facilitar, pues, que este esfínter pierda tonicidad y sea más fácil, pues, que haya reflujo gastroesofágico. Masa corporal, por un tema físico, si es que hay mayor presión, pues, esto es más fácil que pueda superar la presión del esfínter esofágico superior y generar reflujo. Embarazo, por el mismo tema físico, fármacos, tabaco, disminuyen pues esta resistencia o aclaramiento esofágico, como vamos a ver aquí a continuación. Y algo muy importante, la percepción visceral juega un rol muy importante. ¿Qué es eso? También vamos a hablar de ello. Empezamos entonces. Factores defensivos. Tenemos aquí nosotros nuestra barrera antirreflujo, lo que ya hablamos. Este es un tema, pues, de esfínter esofágico superior, que aquí se genera una presión gracias al diafragma, gracias a los ligamentos. Esto nos permite, pues, evitar de manera constante que el contenido gástrico vaya hacia arriba. Para esto, ya dijimos, tenemos el esfínter esofágico inferior, el diafragma cural y el ángulo de His. ¿Qué significa esto? Que entre el fondo del estómago y el esófago suele haber aquí un ángulo que suele ser agudo, menor de 90 grados, que funciona de manera muy práctica. Si es que hay el bolo alimenticio, presiona esta estructura y no deja pasar. Se puede decir que nos ayuda a evitar un reflujo del contenido gástrico. Pero ¿qué ocurre? En este caso, si es que hubiera un ángulo de His, el fondo del estómago no está hacia arriba, sino está más hacia acá, es un esófago, un estómago un poco raro. Pues esto es un ángulo de His obtuso, en la cual el movimiento digestivo va a permitir que suba el contenido y facilitar pues el reflujo. Y también debemos saber que hay unas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. O sea que, como ya les dije, normalmente podría eh, alterarse esta contracción constante del esfínter y generar pues pequeñas extravasaciones de contenido que es normal. Pero en algunos casos estas relajaciones pues son mayores, como en el caso de una hernia yatal. Por ejemplo, aquí vemos que el diafragma está haciendo presión en otro lado. El esfínter esofágico inferior se ha desplazado. Entonces ya no tiene la fuerza suficiente y sí una hernia yatal podría ser un factor de riesgo para que haya mayor facilidad de reflujo gástrico y por ende pues una enfermedad por reflujo. Mencionar que no siempre que hay reflujo gástrico va a haber enfermedad por reflujo. Tiene que haber síntomas y o complicaciones. Muy bien. El bolsillo ácido o pocket, ¿qué nos dice? O el acid pocket, que normalmente cuando hay un bolo alimenticio, la parte superior, la parte que está más en contacto hacia el cardias, hacia el esófago, suele tener mayor acidez. Entonces, en caso de que haya un reflujo, pues justo la zona más ácida es la que va a pasar primero y va a ocasionar mayores síntomas y o lesiones. Retraso en vaciamiento gástrico, lo contrario. Si es que el estómago, pues tenemos aquí. Vamos a ir hacia este dibujito. Si es que el estómago está con el contenido gástrico, pero no se está movilizando correctamente, hay un retraso, pues va a estar mayor tiempo en el estómago el contenido y eso va a facilitar, pues, también el reflujo. Ya estamos. ¿Qué más tenemos aquí? Aumento de presión, como ya dijimos, ese es un tema anatómico. Si tengo pues un poquito más de sobrepeso, hay más grasita presionando el estómago, pues va a ser más fácil que haya reflujo. Si hay pues el útero está con contenido, o sea, hay un nuevo ser ahí que está creciendo, pues también me va a presionar el estómago. Por eso es frecuente que haya enfermedad por reflujo en gestación. ¿Ya? La tos por un tema pues de presión del tórax, el tórax constantemente está presionando, pues también puede favorecer reflujo.
Estas son imágenes de una hernia, ya imágenes endoscópicas, tanto en prógrado, esta imagen de arriba, como en retro. O sea, ¿qué quiere decir? Este es mi estómago, ha entrado el equipo endoscópico y ha hecho una curva y está mirando hacia arriba. Eso es justo lo que estamos viendo aquí. Muy bien. Vamos a borrar esto un segundo. Ya estamos. También hay lo que se conoce como las hernias hiatales tipo 2 o paraesofágicas. Quiere decir que lo que está desplazándose hacia el tórax, porque hay que recordar que aquí está el diafragma, esto de arriba es tórax, esto de aquí abajo es abdomen. Como ven, el esfínter esofágico está en posición. ¿Qué es lo que ha extravasado hacia tórax? El fondo del estómago. Es una hernia paraesofágica. Tenemos también las hernias diatales tipo 3, las que esta es una hernia hiatal tipo 1. Esta, por ejemplo, es una hernia hiatal tipo 1 que ha subido el estómago con el esfínter esofágico inferior. Es una hernia tipo 1 o deslizante, ¿ya? La tipo 2, como ven aquí, la tipo 3 es una mezcla de ambos. Ha subido el esfínter esofágico superior y ha subido también parte del fondo del estómago. Tipo 3, una hernia mixta. Y tenemos también las hernias hiatales tipo 4 o paraesofágicas grandes, donde miren, ha subido, pues es como una tipo 1 deslizante, aparte está como el fondo del estómago, es como una tipo 3, pero también contenido visceral, puede estar aquí el meso, otro tipo de estructuras, asas intestinales, incluso pueden irse hacia tórax. Esta es una hernia hiatal tipo 4. Regresando al tema. Entonces ya vimos los factores defensivos, ahora vamos a ver agresores, perdón, vamos a ver la barrera antirreflujo, ahora vamos a ver el aclaramiento esofágico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos pues contenido gástrico y hay un reflujo gastroesofágico, inmediatamente pues ese reflujo puede ser regresionado o limpiado el esófago, para entenderlo, gracias a el movimiento esofágico por la peristalsis que me lleva hacia abajo el contenido, gracias también a que deglutimos saliva. Hay que saber que deglutimos un promedio de 1 a 1.5 litros por día, y también un efecto de gravedad. Por el mismo hecho de estar sentados o parados en posición pues erguida, este contenido pues va a regresar hacia el estómago. ¿Ya? Eso es a lo que se llama aclaramiento esofágico. La restauración del pH esofágico normal después de un episodio de reflujo. O sea, vino el reflujo y en cuánto tiempo este reflujo sale del esófago. Muy bien. ¿Qué cosas pueden alterar este aclaramiento? Enfermedades como esclerodermia, ya hemos dicho la hernia hiatal, porque está el esófago pues más arriba, el esfínter esofágico inferior. Cosas que me limitan la saliva o el movimiento peristáltico, el tabaco, serostomía, que es pues la disminución de secreciones. ¿Qué otra cosa me funciona como factor defensivo? La resistencia epitelial esofágica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la, las propias células y lo que producen las células del esófago, ¿ya? Para esto hay que saber que el esófago también tiene células mucosas que protegen formando pues moco de los reflujos fisiológicos que podrían presentarse. La misma estructura o la misma adhesión de las células, ¿ya? Van a evitar pues que el ácido entre entre ellas y lesione el esófago. Y también, pues, la circulación. Mientras mejor circulación tenga el esófago, pues va a ser más fácil tamponar o metabolizar, pues, con bicarbonato esta acidez. ¿Qué factores agravantes me rompen este equilibrio, estos factores protectores? Pues los alimentos, ¿ya? Comidas copiosas estimulan, pues, reflujos transitorios más frecuentes. Comer 2 horas antes de dormir por un efecto, pues, anatómico. Si yo tengo estómago ahí que se llena de alimento, ¿ya? Y yo me voy a dormir 2 horas después de comer, y esto lo pongo de manera horizontal, pues es más fácil que por un efecto de gravedad haya mayor facilidad de reflujo. Entonces, la recomendación siempre es, si es que hay síntomas de reflujo, pues acostarse de forma horizontal luego de 2 horas después de comer, que es el tiempo promedio en el que el estómago vacía todo su contenido.
¿ya? Hay algunos alimentos específicos que producen pues relajaciones del esfínter esofágico inferior, que es lo que deberíamos evitar en estos casos, como el café, chocolates, dulces en general, como los que tenemos aquí, como ejemplo algunos. Ya hablamos de la masa corporal por aumento de la presión intraabdominal, lo mismo del embarazo, que no solo por presión intraabdominal, sino también por la producción de estrógenos y progesterona que pueden disminuir el tono y relajar pues el esfínter esofágico inferior. Son cosas distintas. ¿Qué es me disminuyen el tono? Hay que saber que tiene una presión constante el esfínter. Disminuir el tono, que esta presión no es tan efectiva. Si decimos que está a 40 milímetros de mercurio, puede ser disminución de tono que esté a 30. ¿Qué significa relajar el esfínter? Pues que abren, apertura, ¿ya? Fármacos, fármacos que disminuyan el vaciamiento gástrico, fármacos que relajen el esfínter esofágico inferior o fármacos que disminuyan, pues, factores protectores como la resistencia epitelial esofágica. El tabaco disminuye el tono, altera el aclaramiento esofágico porque disminuye la producción de saliva y estimula tos, con lo que hay un reflujo pues duodenogástrico. Manifestaciones clínicas, ya estábamos mencionando algunas y vamos a ir pues con los síntomas típicos. Ya habíamos dicho pirosis y regurgitación. Pirosis, sensación de quemazón, ardor nuevamente, que asciende por el epigastrio hacia la zona retroesternal hasta el cuello. Ya está. Es muy frecuente, 75%. Si un paciente tiene pirosis, pues es indicativo de que hay una enfermedad por reflujo. ¿Ya? Regurgitación, el retorno, pues apareció el alimento en la cavidad vocal, oral, aparición de líquido ácido amargo en la boca. Muy bien. Dentro de manifestaciones extraesofágicas atípicas, ya hemos dicho, tos crónica, asma, laringitis, disfonía, apnea del sueño, caries, pueden presentarse como síntomas atípicos. Hay algunas asociaciones establecidas, o sea que ya se ha establecido la asociación que el ácido o el reflujo puede generar esto. Diarrea, eructos, náuseas, vómitos, distensión abdominal. Asociaciones propuestas que se asume que podrían ser consecuencia de enfermedad por reflujo, enfermedad pulmonar intersticial, sinusitis, faringitis, otitis media, rinitis. Siempre cuando estemos evaluando a un paciente con sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, descartar signos de alarma. Signos de alarma nos pueden indicar que hay una condición más grave o preocupante. Disfagia, dificultad para pasar alimentos. Odinofagia, dolor al pasar alimentos. Pérdida de peso, anemia, hematemesis, melena, vómitos recurrentes son signos de alarma para pensar, esto no es una enfermedad por reflujo o hay algo más adicional de la enfermedad por reflujo. Muy bien, vamos a percepción visceral. Importante este punto, pues, para entender un poco mejor lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si nosotros nos exponemos al mismo estímulo, llamemos pues un alfiler, todos nos colocamos un alfiler en la mano con la misma presión e intensidad, nosotros podemos decir pues que si hacemos un test, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Por ahí uno puede decir 1, otro puede decir a mí me duele 8, 7, o sea, frente al mismo estímulo, no todos podemos responder igual. Eso nos ayuda a definir pues que algunos frente al mismo reflujo pueden sentir síntomas, enfermedad por reflujo, otros al mismo estímulo, ningún síntoma, solo será un reflujo, o algunos sin ningún estímulo, pues presentar síntomas, lo que ya no sería un reflujo, ya sin siquiera el reflujo. Vamos a ir viendo cómo es esto. Si yo tengo pues un paciente con un reflujo que le está ocasionando erosiones, no necesariamente ese paciente va a tener síntomas. Y hemos dicho que algunos pacientes pueden tener erosiones y no tener síntomas, sí sería una enfermedad por reflujo, y otros pues pueden tener un dolor muy marcado, ¿ya? Esto va a depender, como hemos dicho, de la percepción. Hay también algunos pacientes que tienen reflujo y pueden presentar síntomas sin presentar pues erosiones, ¿ya? Y hay algunos que van a presentar síntomas, pirosis, pero no hay reflujo.
este grupo de pacientes ya no sería una enfermedad por reflujo, no cumple la condición. Eso nos lleva a lo siguiente, a hablar que tiene que haber una consecuencia entre exposición al ácido y la sensibilidad esofágica. Para ello, si es que yo tengo exposición al ácido y lesiones en esófago, diré que esta es una enfermedad por reflujo erosiva. Si yo tengo exposición al ácido, no erosiones, pero sí síntomas, yo diré que esta es una enfermedad por reflujo no erosiva. Si yo tengo una exposición al ácido, ¿ya? Y tengo muy bajita esa exposición al ácido, pero tengo muchos síntomas, yo diré que es una enfermedad o una hipersensibilidad por reflujo. Pero si yo tengo, pues no hay exposición al ácido, o sea, no hay reflujo gastroesofágico y tengo síntomas, yo diré que esto ya es una pirosis funcional. Para eso, pues, nos va a ayudar un poco este cuadrito, ¿ya? Reflujo patológico más mucosa erosiva y síntomas, ya está, esofagitis erosiva. Si es que hay reflujo, mucosa normal, pero hay síntomas, yo diré que esto es una enfermedad por reflujo no erosiva, pero enfermedad por reflujo al fin. Si yo tengo reflujos fisiológicos y síntomas, yo diré que es una hipersensibilidad por reflujo. Y si yo no tengo reflujo, pero tengo síntomas, yo diré que esta es una pirosis funcional. Para esto nos va a ayudar el examen, una pH impedanciometría. Ya nos estamos adelantando un poquito al diagnóstico, ¿ya? Los dos primeros son ERGE, los otros dos no lo son. ¿Cómo clasificamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues hay una clasificación que se sigue utilizando actualmente, la clasificación de Montreal desde el 2006, donde nos dice que hay síndromes sintomáticos y hay lesiones de mucosa. Siempre lo más frecuente son los sintomáticos, o sea, encontrar lesiones en esófago es lo menos frecuente, 35%, ¿ya? ¿Cuáles son los síndromes sintomáticos? Ya hemos dicho, pues, la pirosis a la cabeza y también el dolor torácico. ¿Cuáles son las lesiones de mucosa? Esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o incluso adenocarcinoma como complicación. Estos son lo que nosotros llamamos una enfermedad por reflujo no erosiva y una enfermedad por reflujo erosiva. Hay también síndromes extraesofágicos. Les pongo esto porque muchas veces les preguntan sobre eso. ¿Es una asociación establecida de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Y aquí les pongo para que los puedan ir memorizando. Lamentablemente aquí hay que memorizarlo, no tanto entenderlo. Hay que saber que hay algunos síntomas que se han asociado ya a la enfermedad por reflujo y hay otros síntomas que se han propuesto, o sea, no hay mucha evidencia que realmente los pueda causar el reflujo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Partimos entonces de la clínica. Si mi paciente tiene pirosis o tiene regurgitación, yo sospecho pues que esto es una enfermedad por reflujo. Aquí lo primero que tengo que hacer, ya dijimos, descartar los signos de alarma. Ya está, doctor, muy bien. Hice y mi paciente sí tiene alguno de estos síntomas de alarma. ¿Qué hago? Pues hago una endoscopía digestiva alta para descartar otras causas, que tal vez vaya asociado a una neoplasia gastroesofágica, o es una hemorragia digestiva por una erosión, ya, muchas otras causas. Doctor, no hay signos de alarma. Entonces, si es que yo tengo un paciente con pirosis sin signos de alarma, yo podría iniciar ya una prueba terapéutica con IBP, o sea, con inhibidor de bomba de protones. ¿Cómo es esto? Pues voy a darle IBPs por 2 o 4 semanas y voy a ver la respuesta. Puede venir mi paciente, doctor, me fue excelente, es un excelente médico, usted me curó los síntomas. Ah, yo puedo decir una enfermedad por reflujo confirmada, que ha respondido muy bien a tratamiento. O puede venir el paciente y decirme, ¿sabe qué, doctor? Con el tratamiento un poquito he mejorado, pero no, todavía siguen las molestias. Entonces aquí yo necesito confirmar mi diagnóstico. ¿Será una enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria? O sea que necesito mejorar la dosis. ¿O será que no es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tal vez es una pirosis funcional? ¿Cómo saberlo? Pues para eso sí voy a necesitar endoscopía y como estudio morfológico ya no se utiliza el esofagograma varitado, eso se utilizaba antes, ahora no. Y los otros estudios funcionales, el que va a la cabeza, pues una pH impedanciometría y también estudios de motilidad esofágica, como es la manometría esofágica de alta resolución. Entonces, para hablar un poquito más de la prueba terapéutica con IBP, pues una dosis de IBP de 2 a 4 semanas, ¿ya?
Ya dijimos, si hay respuesta, es un diagnóstico confirmado. Y si no hay respuesta, o amplío los estudios, o también puedo darle una chance más, duplicar la dosis. ¿Sabe qué, doctor? Estoy lejos, no tengo, estoy en mi serum, no tengo pues gastroenterólogos, no hay endoscopía aquí. Podría darle chance duplicando la dosis. ¿Qué quiere decir? Yo inicié con 20 miligramos vía oral de omeprazol cada 24 horas por 2 semanas. Podría ir tal vez con 20 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 semanas más y valorar si me respondió, decir, excelente, si fue una enfermedad por reflujo, y si no me respondió, pues ya tengo que ampliar el estudio para ver si realmente es una enfermedad por reflujo refractaria o no lo es. La endoscopía digestiva alta, ¿a qué me va a ayudar? ¿Cómo me va a hacer el diagnóstico? Pues si es que yo encuentro esofagitis erosiva, ya está el diagnóstico. Pero si no lo encuentro, doctor, ¿se excluye el diagnóstico? No, ya dijimos que el 65% de los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágica no presentan erosiones. Entonces, básicamente, la endoscopía me sirve para verificar si hay erosiones, pero también para ver si hay complicaciones, esófago de Barrett, estenosis péptica o otras patologías que me estén generando pues complicaciones. Ahora, dentro de la clasificación endoscópica para ver las erosiones, esto también les preguntan mucho, por eso lo pongo aquí, existe la clasificación de Los Ángeles. Miren, doctor, aquí hay una pequeña erosión chiquita, eso es lo aquí, menos de 5 milímetros, que no está confluente con otras erosiones, grado A. Excelente. Esta es una esofagitis esofágica grado B. Mire, hay erosiones grandes, más de 5 milímetros, pero no están confluentes, o sea, no están conectadas. Acá hay una, acá hay otra. Ya está, esofagitis Los Ángeles B. C. Mire, doctor, acá yo tengo esofagitis grandes, como en la B, pero en este caso sí están conectadas, o sea, confluyen. Pero esta confluencia es menos del 75% de toda la circunferencia A, C. Y esofagitis Los Ángeles D, mire, doctor, esto de aquí confluye en casi toda la circunferencia, más del 75%, como ven aquí, esofagitis erosiva Los Ángeles D. Muy bien. Entonces, los hallazgos endoscópicos, como ya les dije, lo más frecuente en enfermedad por reflujo es encontrar esófagos, entre comillas, normales. No va a haber erosiones. En el 35% sí vamos a ver erosiones y en un 5% vamos a ver otras complicaciones como un esófago de Barrett o un adenocarcinoma. ¿Qué es esófago de Barrett? Ya habíamos hablado en el taller, es cambiar, pues, un tejido especializado por otro. O sea, estoy cambiando mi mucosa de esófago por mucosa intestinal. Ese es un esófago de Barrett. ¿Por qué? Por el constante exposición a acidez, ya que el esófago es una mucosa que no debería estar en contacto pues con este reflujo ácido. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor? Ya está. Le hice pues a mi paciente, vino por pirosis, no tenía signos de alarma, le di la prueba terapéutica, no me respondió muy bien, así que le indicamos endoscopía y salió su endoscopía normal. ¿Será enfermedad por reflujo o no será enfermedad por reflujo? Ahí tengo que apoyarme pues en estudios funcionales. Y aquí ya hemos hablado que vamos a ir con la pHimetría. PHimetría es un examen muy bueno que se utilizaba antes, pero tenía ciertas limitaciones, que la pHimetría no me ayudaba pues a definir correctamente los tipos de reflujo, no me ayudaba a definir si eran reflujos gaseosos, no me ayudaba a definir si había reflujos básicos también. Hay que recordar que también puede haber reflujo biliar. Entonces, me daba un 30% de falsos positivos. Así que ahora tenemos un examen más sensible y específico que es la pH impedanciometría. ¿Qué diferencia tiene? Que me dice si el reflujo pues es ácido, si el reflujo es no ácido, si el reflujo es básico, si el reflujo es gaseoso, si el reflujo es líquido y gaseoso. Me da mucho más detalles. Y es lo que actualmente utilizamos para poder definir si es que estoy ante un caso de una pirosis funcional, o tal vez es una esofagitis no erosiva, ¿ya? Me ayuda aquí la pH impedanciometría. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento persigue 4 objetivos. Lo primero, obviamente controlar los síntomas. Lo segundo, si es que hay lesiones, curar esas lesiones o controlarlas. Tercero, prevenir pues que se vuelva a presentar.
Y 4, evitar complicaciones peligrosas como displasia y adenocarcinoma. Para eso, pues lo más utilizado suelen ser los factores higiénicos de tétanos. Justo lo que hemos hablado, evitar los alimentos que favorecen pues disminuir el tono del esfínter o que las relajaciones transitorias sean mayores o incluso que de frente relajen el esfínter, evitar pues condiciones físicas que genere mayor facilidad de reflujo. Si hay obesidad, sobrepeso, pues trabajar en ello para tratar de disminuir, evitar pues acostarnos de forma horizontal dentro de las 2 horas posterior a la ingesta de alimentos, el consumo de agua frecuente, no tabaco, todas las cosas pues que podemos cambiar en hábitos, es lo primero que deberíamos hacer. Segundo, vamos a ir con tratamiento farmacológico. Aquí tenemos distintos terapias. Decir que IBPs va a la cabeza, ya más que los antiácidos que son solo sintomáticos o que los inhibidores de anti-H2 como son la ranitidina, cimetidina, pues IBPs a la cabeza. Son los que mejor respuesta tienen para controlar la acidez gástrica. Doctor, pero si me controla la acidez, ¿puede seguir habiendo reflujo? Claro que sí. O sea, hay que tener en cuenta que los IBPs no te aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. No es que ya no va a haber reflujo, sino que este reflujo no va a ser ácido y eso pues va a permitir que no genere lesiones o síntomas. Para esto tenemos una amplia gama, como está aquí, ya omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿ya? Incluso decirles que actualmente hay una lista, pues, de nuevos inhibidores de bombas de potasio, está tegoprazán, que tienen un poquito más de respuesta a estos, o también deslansoprazol, que son otros, ¿ya? Muy bien, y si ya no hay respuesta, pues vamos al tratamiento quirúrgico. ¿Sabe qué, doctor? Esto es una enfermedad por reflujo gastroesofágico confirmado por pH y impedanciometría. Le he dado supresores de ácido, le he dado procinéticos para ayudar a mejorar el tránsito gástrico, pero aún así tengo muchos síntomas. Esta ya es una indicación de cirugía. 2, que el paciente me diga, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero estar tomando constantemente medicación para controlar la acidez. También es otra indicación para cirugía. Condiciones anatómicas como hernias hiatales grandes también son una indicación para cirugía. Muy bien. Esto para finalizar, un algoritmo resumen todo lo que hemos hablado. Si yo sospecho de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando hay pirosis o regurgitación. ¿Hay síntomas de alarma? No. Tratamiento empírico, ya dijimos, con IBP. ¿Respuesta favorable? Excelente. Fue una enfermedad por reflujo gastroesofágico que respondió muy bien al tratamiento. Ya está. No hay respuesta al tratamiento con IBP. Pues tengo 2 opciones. O ya le hago la endoscopía o puedo optimizar la terapia, ya dijimos, duplicando la dosis. En este caso, si no hay respuesta, pues le haré la endoscopía. En el caso de que yo tenga la sospecha y hay síntomas de alarma, igual voy a ir con la endoscopía para descartar otras causas. Ya está. Le hicimos endoscopía a este paciente y encontramos que hay esofagitis. Ya está. Confirmado el diagnóstico, ¿ya? Porque hay esofagitis. Doctor, ¿hay otras lesiones asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Empezaré dando el tratamiento específico. Si es una estenosis, pues dilataré. Si es un adenocarcinoma, un Barrett, veremos si le hacemos ablación. Si es un adenocarcinoma, y estaré viendo el manejo quirúrgico. Doctor, me salió una endoscopía normal. Pues en este caso estoy con la duda, ¿será o no será una enfermedad por reflujo? Pues tengo que ir, ya les dije, a los estudios funcionales. Manometría con pH, impedanciometría. Ya está. Si me salió normal, esto no es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay que evaluar otros diagnósticos diferenciales. Doctor, sí, me salió alterado. Ah, esto me confirma que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Una foto con algunos colegas de la Clínica Centenario. Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Si es que hay dudas, preguntas, este es el momento. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Sí? Con respecto a la enfermedad por reflujo, como usted dice, si se el paciente con los IBP y ya queda curado, ya no hay los síntomas, de repente no los comunes que usted ha mencionado, sino unos alternos como una tos, ¿no? Que no cesa.
y luego de eso se le hace una endoscopia al paciente porque en un inicio no tenía pirosis ni dolor a nivel del epigastrio, pero luego de que aparentemente ya se curó el reflujo, empiezan esos síntomas y ante una endoscopía se hallan pólipos en la curvatura mayor, al menos 10. Esto es fue producto podríamos decir que fue producto del reflujo o es otra enfermedad, digamos. No, para nada, no está para nada relacionado reflujo con pólipos, ¿ya? Totalmente descartado que tengan alguna relación. Y hemos dicho, la enfermedad por reflujo es simplemente que el contenido ácido va hacia el esófago. ¿Por qué se forman los pólipos? Pues hay un montón de factores, obesidad, sobrepeso, tabaco, alcohol, alimentos con mayor cantidad de sustancias como sal, pero tal vez el factor más importante suele ser el factor genético. Hay una tendencia familiar a Mm, formar pólipos. Hay que saber que los pólipos hay de distintos tipos. Lo primero, saliéndonos ya del tema, ¿no? Hay que diferenciar, son pólipos hiperplásicos, son pólipos, pues, no hiperplásicos o malignos. Es muy importante saber eso para ir viendo la extirpación de estos pólipos y el control, pero nada tiene que ver con reflujo. ok, doctor. ¿Y es cierto que el esomeprazol es mejor que el pantoprazol, el mismo omeprazol, o ambos, o todos son los mismos? Todos son similares, tienen ciertas diferencias. Uno, en el tiempo de inicio de acción. Dos, en la interacción con otros medicamentos, pero sí decir que todos a las 48, 72 horas van a lograr, pues, controlar la acidez de una forma homogénea. Hasta incluso el muy utilizado y barato omeprazol, igual va a llegar a la dosis control. ¿Qué es lo que me facilita en este tipo de medicamentos? Que puedo duplicar la dosis. Vienen presentaciones, por ejemplo, de esomeprazol de 20 y también viene una presentación de 40. Entonces, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Ujú. Tómate dos omeprazoles, le puedo decir, tómate un esomeprazol de 40. Mm, ok, ok, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien, si ya no hay más preguntas, me despido. Un gusto haber compartido la clase con ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.